Buenas tardes, mi nombre es Samir Beltrán, estudiante de la Universidad SINU de la Facultad de Derecho. En este video le vamos a hablar de los tipos históricos fundamentales del Estado. Diga cuáles son los tipos históricos fundamentales del Estado y haga una breve descripción de los elementos que caracterizan a cada uno. El Estado antiguo oriental. Este Estado se basaba en la agricultura y carecían de centros urbanos. El Estado iniciaba bajo las formas del señorío territorial adheridos al sometimiento y a la autoridad del rey. El Estado griego. Esta civilización se caracterizó por tener un gran desarrollo en la arquitectura y la escultura. También se consideraba como la cultura base de la civilización occidental, que de allí parte la estructura democrática como hoy la conocemos. El Estado romano. El Imperio Romano se caracterizó fundamentalmente por un gobierno de monarquía donde la máxima autoridad era el rey. Este era un imperio militarista y expansivista. Estado medieval. En esta etapa del Estado medieval también fue llamada Edad Oscura. En la Edad Media, en el siglo IX y XI, en esta surge el feudalismo o sistema feudal. Esta etapa se caracteriza por las relaciones feudales entre los señoríos y los vasallos. Estado estamental. Se conoce como el resultado del feudalismo, automatización del poder, que este sistema engendró la disputa por la soberanía entre los potestades temporal y espiritual. Estado absolutista. Este era una monarquía absolutista donde los gobernantes y el poder era ejercido solo por un monarca. Estados nacionales. Era una organización política de la población homogénea que comparte la cultura y lengua de un gobierno que sirve a los intereses de este. Estado liberal de derecho. Se define como un estado de derecho en que se ofrece al individuo la seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad del poder. Estado autocrático. Se caracterizó por la concentración del poder en manos de un solo hombre y un órgano o grupo social. Estado absolutista. El Estado que en su concentración o institución se declara dedicado a la construcción del socialismo o al tránsito hacia una sociedad comunista. El Estado social de derecho, el Estado social democrático y de derecho. Estos estaban divididos en varios poderes. Había división de poderes, control de fiscalización de los poderes públicos, imperio de la ley, derechos y libertades fundamentales. Del Estado antiguo oriental, explique en qué consiste el Estado despótico y el Estado teocrático. El Estado despótico. El Estado despótico se caracterizó por la persona que a su autoridad absoluta dominante y sin ningún control constitucional ni limitada por ninguna ley, así con total ausencia del derecho en los denominados ejercía su poder. Estado teocrático. Gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a través de los ministros o representantes como las antiguas chinas, egipcias, Babilonia, Mesopotamia, Israel, Asiria, Persa, Hindú, Fenicia. ¿Por qué
El derecho fue un rasgo característico del Imperio Babilónico. Derecho en el Imperio Babilónico. Se debió seguramente al intercambio comercial debido a su posición geográfica. ¿Por qué se dice que el Imperio persa se destacó por su despotismo acentuado? Imperio persa no pasaba de ser un reactor de pueblos muy diferenciados entre sí. El sátrapa era el encargado de las recaudaciones de los atributos y de la conducta, y era vigilada por los funcionarios nombrados en efecto, pero muy frecuentemente los sátrapas se extralimitaban en sus funciones, oprimiendo a sus gobernados. No obstante, lo que se ha señalado en los estados antiguos orientales del despotismo jamás tuvo tal acentuamiento que impidiese la existencia de un orden jurídico a la práctica misma del procedimiento democrático. Del estado ciudad griega establezca en qué estaba fundamentada la llamada democracia ateniense. Ella estaba básicamente fundamentada en el funcionamiento del parlamento llamado eclesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. ¿Cómo estaba organizada el poder político en la polis? La organización de los poderes públicos en las ciudades era semejante. Había 3 órganos políticos: la asamblea, el consejo, la magistratura. Estas instituciones constituían desde los tiempos de Homero el mejor medio para evitar los excesos del poder personal. En base existía la asamblea de ciudadanos, que teóricamente era soberana. Según el tipo de régimen, la asamblea era más o menos amplia, se reunía con mayor frecuencia y estaba o no sujeta a influencia que pudiera limitar su soberanía. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? No obstante, en su aplicación práctica de la democracia griega tuvo sus límites. De una parte, en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menos rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros, se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos. Incluso por iniciativa del propio Pericles, Atenas adoptó en este sentido una legislación de carácter racista. Del Estado romano diga, ¿cómo era la primitiva organización política en Roma? Prescindiendo de las leyendas que envuelven los primitivos, de lo cierto es que la ciudad fue gobernada durante los 2 siglos y medio por reyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos notables descendientes de los primitivos pobladores y asistidos en su gobierno por un senado compuesto por los ancianos de la ciudad. Estuvo poblada principalmente por las tribus sabinas, latinas y etruscas. Los primeros 4 reyes, Rómulo, Nómulo, Pompilio, Tulio, Hostilio y Anco Marsilio, fueron de origen latino y sabino. ¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano, sin duda, la institución más importante e influyente de Roma durante la República, se constituyó en la última instancia frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas.
compuesto por 30 miembros que se reunían en curias frente al foro a requerimiento cónsul de turno. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional de Roma? Desde el punto de vista de su organización constitucional, esto tuvo dividirse en 4 etapas. La de la formación y consolidación de la República, la de la transformación de la República, la de la revolución plebeya, la del avivamiento del imperio, del Estado medieval. Dale. Del Estado medieval. ¿En qué consistió el sistema feudal? El feudo consistía normalmente en un terreno, pero no podía consistir también en un castillo o un cargo o función, donde el conde, marqués, obispo, abate, el vasallo debía beneficiarse del feudo, sin alterar su sustancia, desmantelar o destruir su valor, y debía distinguir parte de su usufructo a prestar el auxilio económico que necesitaba el señor. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminente autotórquica? El feudalismo implicaba, además de que un esquema político y social, también un esquema económico, era una forma de relación económica eminente autotórquica. La autotorquía supone el autoabastecimiento de lo que da la tierra, limitando los integrantes del feudo. Se limita, a una manutención dependiente o de que ellos mismos cultivaban de los ganados que criaban. ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? La relación del Estado e Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una exigencia formulada, porque el Estado obedezca siempre, ha considerado dotado el poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. ¿En qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar el documento, la Carta Magna, en el cual hacían constatar sus derechos específicos frente a una corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas conciernes a la libertad de Iglesia y a las reformas en la justicia y el derecho, que no solo afectaba a los varones, sino también a los caballeros y a los habitantes urbanos, los comerciantes, etc. ¿En qué consiste el estado estamental? Se da el fenómeno que, como resultado del feudalismo, automatización del poder, este sistema engendró la disputa por la soberanía entre las potestades temporal y espiritual. Se presentó en Europa en los últimos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Esa situación hizo que la sociedad europea que entonces viviera una base estamental. Destaque los 3 aspectos más importantes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino según su criterio: relación entre la teología, la filosofía y entre la fe y la razón. Su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad, en las relaciones aquellas y eta con el Creador.
Es importante tener en cuenta su pensamiento, la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón, del Estado absolutista y de los Estados nacionales. ¿A qué se le llama Estado absolutista? ¿Cuáles son sus características principales? Se le suele llamar Estado absolutista al régimen político-social que imperó en los grandes estados europeos entre los siglos XVI y XVIII y que se caracterizó por la concentración con base a la teoría del derecho divino de los reyes de todos los poderes públicos en manos del monarca: administración, legislación, la justicia, la atribución, el ejercicio. Mencione los estados-nación europeos en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Los estados fueron Francia, España o Inglaterra. Determine 5 de los factores que contribuyen al paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. En este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso. Muchas gracias. Esto fue una video presentación